Vamos a ingresar a la palabra del Señor por unos momentos. Es importante que nosotros nos dejemos programar por la Sagrada Escritura, porque nada sabemos. El apóstol Pablo, erudito en las palabras de nuestro Dios y en las cosas también de la vida, dijo: en parte conozco y en parte profetizo, pero cuando venga lo perfecto, entonces sabré cómo he sido conocido. Damos también la más cordial bienvenida a todos los que van a ver este video. Que Dios les bendiga ricamente, que les responda a sus necesidades. Damos la bienvenida a todos los hermanos, hermana Jordana, el hermano Pablo. Que Dios les bendiga ricamente. Son hermanos que comienzan a venir a la casa del Señor. Les queremos bastante y deseamos que Dios les bendiga también. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor. Decíamos, hermano, lo hacemos en la carta del apóstol a los Colosenses, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Leemos que de la manera siguiente se nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él también fuisteis, en el 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra vosotros, o a nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Saltemos, hermano, al versículo 16, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, es decir, sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Un poquito más adelante, para abreviar la lectura, dice en el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta ahí la lectura. Hay una gran controversia entre atender a nuestro Dios y hacer lo que el pensamiento natural dice. Son dos caminos distintos, y el primero tenemos que resaltarlo, hermanos, como lo que nos compete atender. Nosotros ya fuimos tratados por nuestro Dios en nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Al venir en fe a nuestro Señor, se nos aplicó lo que Él realizó muriendo por todo el mundo, aunque específicamente recayó en los que habríamos de creer. Acá se nos dice que fuimos circuncidados. Hablemos de la circuncisión un poquito. La circuncisión, hermano, la instituyeron con el gran patriarca Abraham. Era la señal del pacto concertado de Dios con aquel gran patriarca que sería la cabeza de una nueva nación
como lo llegó a hacer Israel. Consistía en circuncidar el prepucio de todo varón, quitando la carne de ese lugar donde se engendrarían hijos después. Es decir, estamos hablando de una señal, de una figura de lo que llegaría a ser la realidad en Cristo, como es la regeneración. ¿Qué se entiende? La regeneración. Porque la regeneración consiste, hermano, en dominar la carne, la naturaleza caída. Con lo cual es una lucha sin cuartel. Impresionante es lo que el Señor tuvo que realizar, aplicándolo, transfiriéndolo, insuflándolo en la vida de los creyentes suyos, para derrotar la mala manera en que nacimos, de la cual nadie se puede sustraer. Pues es una naturaleza que viene, hermanos, desde nuestros primeros padres, por generación. Somos hijos de otros hijos y de los más atrás hijos, hasta que llegamos a nuestros primeros padres, que cuando se independizaron o quisieron hacerlo, cayeron en transgresión y sus genes fueron afectados y engendraron hijos caídos, como fueron los primeros dos. Tanto Caín como Abel ya eran caídos, y es toda una raza sin remedio, que incluso ha sufrido muchas sanciones y purgas, como el diluvio y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y como el Señor solo apartó un pueblo para tratarlo, y a todos los demás el Señor los dejó, hermano, pues según sus pensamientos y deseos, porque la humanidad toda, sin distingo alguno, se apartó del Señor. Donde se nos dice: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios verdaderamente. Todos se descarriaron como ovejas. Pero el Señor hizo la gran obra, la gran liberación, y trajo, entre las cosas que vamos a mencionar, la circuncisión, ya no de una parte de nuestro cuerpo, sino de todo nuestro ser, de tal manera que seríamos cambiados en otros hombres. Seríamos integrantes de una nueva raza y de una nueva generación, cuya cabeza es ya no Adán, sino nuestro amado y bendito Salvador, que nos transmitió toda su justicia, y su nombre fue invocado sobre nuestra vida, y su Espíritu fue enviado para que estuviera morando en nuestro ser hasta que venga nuestro Señor a buscarnos a la tierra. Somos distintos, pero vamos a también hablar de otras cosas que ya hizo el Señor por amor de su nombre. No solamente la circuncisión, que equivale a hablar de regeneración, sino también sepultados en el bautismo. Aquí comienza la identificación que todo creyente debe tener con su Salvador. Así como el Señor quiso morir por nosotros, ahora los que le creemos y aceptamos su palabra, debemos también, hermano, de proceder a morir a nuestra naturaleza caída, a las cosas de este mundo que no agrada al Señor y que lo está dirigiendo Satán. Este mundo es manejado por el enemigo de nuestras almas, y por lo mismo tenemos que vencer también ese problema de no estar comunicándonos, consintiendo en nosotros las prácticas de este mundo, que nunca agradarán al Señor, de tal manera que se efectivice esta identificación con el Señor. Porque cuando bajamos a las aguas
donde nos sumergimos para no quedar nada fuera, sino completamente identificados con su muerte, porque así como nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, así nuestro Señor estuvo muerto también. Y hay que tener identificación con la muerte de Jesús, porque cargándose el pecado de toda la humanidad y venciendo en la cruz sobre todo eso, dijo: Padre, consumado es. Y anuló el poder del pecado en la carne. Lo mismo ha sucedido potencialmente ya en nosotros. Y cuando venimos a las aguas del bautismo, comenzamos a identificarnos con Él, para que toda su justicia, gracia y misericordia se nos impute, se nos atribuya, de tal manera que ya no estemos, hermano, dándole cabida a las cosas de este mundo, que, para explicar un poquito, es un cosmos donde está, hermano, la vida social, que no agradará nunca al Señor, porque esta sociedad cada día está en peores condiciones. Sus valores han caído hasta el suelo, y ahora lo que es malo lo catalogan como bueno. Y ahí están las instituciones acreditando las perversidades, en lugar de procurar la sanidad, la liberación de las víctimas del enemigo que está liderando este mundo. Pues qué tremendo es esto, hermano, que así como Jesús estuvo muerto, descendió vivificado por el Espíritu, nosotros tomemos identificación, identidad con nuestro Señor y bajemos a las aguas de la muerte, porque el bautismo en realidad es una inmersión en la muerte de Jesús, donde ya no más la vida de antes, para que el que robaba ya no lo haga, para que el que adulteraba ya no lo haga, sino que experimente su completa liberación, muriendo. Esta naturaleza es tan difícil, la nuestra, hermano, que no tiene otra cura que no sea la muerte. Para no caer más en transgresiones ofensivas a nuestro Dios, hay que morirse a este mundo, al yo personal, al deseo de la carne, que no tiene, hermano, componendas con nadie. Ya leímos que aunque el hombre coja el camino equivocado y rebelado contra la gracia de nuestro Señor, como es el camino de tratar mal el cuerpo con cosas duras que practican las personas que creen que se van a congraciar así con el Señor, no tiene ningún valor contra los deseos de la carne. La carne siempre les va a ganar, aunque aparenten justicia, santidad, siempre la carne los dominará, porque es una naturaleza indómita que solo, hermanos, el tratamiento de nuestro Señor tiene efectividad contra ella. Ya mencionamos, hermanos, la circuncisión de todo nuestro cuerpo, para que no hayan más recaídas, para que no hayan más licencias que serán para practicar lo que la carne quiere, porque es muy atractivo para ella la satisfacción de su apetito, aunque sea transgrediendo la ley de Dios y oponiéndose a Él. Pero también está, hermanos, el sepulcro, que no es muy agradable hablar de él. Si ya la circuncisión es una operación, hermano, que duele. En el antiguo tiempo, hermano, se las ingeniaron Simeón y Leví para vengar la violación de Dina, su hermana, por un príncipe. Siquem se llamaba este bandido, que engañó a la doncella Dina.
Y ellos dijeron: vamos a emparentar con ustedes. ¿Cómo no? Vamos a ser un solo pueblo. Muy bien, pero ustedes se tienen que circuncidar. Pero lo hicieron con engaño. Cuando el tercer día estaban más adoloridos, los habitantes de ese lugar entraron con sendas espadas y destruyeron todo lo que había en ese lugar, y se llevaron el ganado e hicieron un montón de barbaridades. Porque la circuncisión en la carne es dolorosa. Por eso al niño se le practicaba a los 8 días de nacido, según la ley. Y ahora, hermanos, venir a la circuncisión de Cristo duele también, porque es una renunciación al yo, que quiere siempre dominar la conducta del hombre. Es una muerte, inclusive. Y llevamos 2 cosas entonces: la circuncisión y el sepulcro. Hoy te voy a invitar a que te mueras, y bien muerto, aunque tengamos que ponerte flores. Pero hay que morirse, hermano. No hay otro remedio, querido. No lo hay. Pero en el Señor, viniendo en fe a Él, en el bautismo se efectiviza que renunciando a la vida de antes, nos sumergimos en la muerte del Señor, que así como Él murió para vencer el poder del pecado en la carne. Oiga, hermano, ¿qué tal tratamiento? Así nosotros también muramos a este mundo y a los deseos y a los apetitos. Y me gusta más utilizar la palabra apetito, porque nadie soporta el apetito. El gusto puede ser disimulado, pero ¿qué tal el apetito? Es una voracidad la que entraña y que quiere ser satisfecha a como sea. Por eso hay tantas víctimas. Pero en Cristo se viene a la muerte también. Por eso el bautismo de agua lo que implica es una inmersión en la muerte de Jesús, para que sea también una dedicatoria consagrativa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no hay esa muerte, ¿qué consagración podría haber para el Padre, que quiere tener hijos como el Hijo? ¿Qué podríamos decir del Espíritu Santo si no se le oye por cuestiones de la naturaleza caída? Aunque usted poetice respecto del Espíritu Santo, aunque usted diga precioso Espíritu Santo, pero si usted no viene a la muerte del yo, no podrá manejarlo a usted el Espíritu Santo y llevarlo de fe en fe, de gloria en gloria. Bendito sea su santo nombre. Necesitamos, por lo tanto, también nosotros morir a esta situación. Ahora, esto no es, hermano, algo poético, ficticio, sino es una literalidad. Uno sabe y entiende que le extrajeron el deseo de pecar. Si antes andabas con 2 señoras y un puro en la boca, te van a quitar eso, hermano, y te vas a sentir que eso sobra, que eso no va contigo, que eres libre de eso, que ya no más. Antes sí, pero ahora ya no más. Libre soy de toda esa mala condición en que yacía mi alma. Porque hemos venido, hermano, a la circuncisión de nuestra carne, para no hacerle caso ya más, y a la muerte del yo, que es el ego, hermano, terrible, que puede llevar al hombre a hacer cosas terribles aún contra su familia. Sigue diciéndonos la palabra que también, veamos, fuimos sepultados en el bautismo con Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Qué bueno que ahora vengamos a una efectiva resurrección, habiendo vencido ya todo lo que nos molestaba y nos esclavizaba, así como nuestro Señor resucitó venciendo la muerte. Así nosotros también vengamos a una novedad de vida al emerger de las aguas del bautismo, aunque bautismo implica
inmersión y no se puede salir de esa condición. Queda uno bautizado para siempre, identificado con Jesús, que es su nueva vida. Ahora, esto, hermano, logra vencer la naturaleza caída. No, hermano, lo que uno pueda escuchar de los hombres como doctrinas. Yo he oído el semejante error de muchos que dicen: ayune constantemente para matar la carne, dice. Falso. Es un error y algo que ofende al Señor, porque lo único que puede vencer la carne es la circuncisión de Cristo. Ahí sí, porque le operarán la carne, y no confunda su cuerpo con la carne. La carne es una naturaleza caída que está en nuestro ser, pero el cuerpo que Dios nos ha regalado es una maravilla. Si usted habla de los sentidos, qué increíbles son los sentidos, hermano. ¿Cómo es que podemos yo me asombro, todavía me asombro, cómo es que podemos distinguir las notas musicales y cuáles son los himnos que debemos de cantar porque son, hermano, propicios para alabar y adorar al Señor, y cuáles no lo son? Yo digo, Señor, ¿cómo es que podemos distinguir? Qué increíble. ¿Cómo podemos oír a distancia? ¿Cómo podemos ver las cosas en colores? Ni siquiera nos damos cuenta de la maravilla que tenemos. El cerebro es lo más sofisticado de la creación. Que luna ni que sol, nuestro cerebro. Increíble. Y en nuestras células de nuestro ADN está impreso el nombre del Señor. Últimamente científicos hebreos, israelitas, lo descubrieron, que el nombre de nuestro Creador está en cada célula de nuestro ser. Increíble. Y todavía hay gente que niega la existencia del Señor. Con razón dice la Biblia: y dijo el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo no va a haber, hombre? Yo hasta de las hormigas me asombro. ¿Se ha fijado usted en esa población tan chiquita? Se cargan pesos más grandes que el de ellos mismos y hacen acopio de todo lo que van a necesitar en el verano. En el invierno se sientan con su pierna cruzada y se miran la Champions League. Ya no hay problemas, tienen para comer. Y hay hombres que no miran la naturaleza, que nos enseña muchas cosas a nosotros. ¿Ha visto usted las abejas que últimamente han maltratado tanto? ¿Qué sociedad más trabajadora es la de las abejas? Con razón siempre tienen miel. Y cuando salen las exploradoras, las que tienen que traer, hermano, aleluya, solo le dan mielecita para que vaya, porque tiene que regresar, pero ya por cuenta de ellos. No aceptan perezosos. Todos son trabajadores. Que Dios haga así en Guayaquil, que todos tengan trabajo y que nadie esté pereciendo. Y todavía diciendo: no, es que yo le estoy sirviendo al Señor. No, hermano, trabaja primero, gánate el pan de cada día y el Señor te bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Nadie se ha enojado conmigo todavía. Es lo que la palabra nos certifica. Dios tiene tratos también, yo lo sé, así que no se vaya a sentir mal si Dios ya lo está trayendo, pero primero es que tenemos que hacer estas cosas tan claras. Ahora, si nuestro ser, hermano, es una maravilla, no la confundamos con la naturaleza caída, que es ese apetito por hacer lo malo. Y digamos la palabra que debe salir del tabú: ay, mi hermano, el deseo sexual no solo sufre alteraciones y hermano, cosas negativas, sino que está en todos nosotros. Todos nosotros somos seres sexuales y nadie se haga el bonito porque le queda mal. Tanto el varón como la mujer tenemos apetitos sexuales.
No se me quede viendo raro. Es que es así. Y debemos de tener cuidado con ese problema, donde la educación no es suficiente, donde convivios, donde lo convencen, las convenciones. Por eso no quiero ir mucho a las convenciones, porque lo convencen a uno, y a veces de cosas que no son suficientes. Hacer conciencia, hermano, social, que no sean así, porque pueden caer en problemas, usted sabe, embarazos no deseados y tanta cosa que sucede con esto. Pero no es suficiente educar a los alumnos, a los chicos, a los adolescentes. Es necesario que entren a la circuncisión de su carne, donde le van a quitar, no le digo un pedazo, le van a quitar todo. Se va a quedar sin nada. Y esto le va a doler, porque es una renunciación, repito, a hacer lo que uno quiere, porque esta naturaleza quiere hacer lo que su deseo, su apetito exige, y no hay nadie que le convenza de no hacerlo, aunque sea hurtadías, aunque sea de medio lado, disimulando, porque es un mal que está en todo ser humano y que necesita un solo tratamiento: la circuncisión de Jesús. Hay gente tan atrasada que quiere estar hablando de la circuncisión de Moisés o de Abraham, si usted quiere traer, hermano, la raíz de ese asunto. Pero aún los que se circuncidan andan, hermano, con la carne viva en su ser, y eso no les va a quitar el apetito por los deseos de la carne. La circuncisión de Moisés fue establecida, hermano, como una figura, lo dice aquí en la escritura. Era una sombra, era algo que prefiguraba lo grande que ocurriría ya en la fe de nuestro Señor, donde le quitan el deseo y el apetito por las cuestiones sexuales. El 95% de los pecados, de las infracciones de los cristianos, es de esta naturaleza: lo sexual. El gran psiquiatra alemán Kant dijo que todo era sexo. Sí, la verdad, hermano, es que estamos bien metidos en este problema. Pero por eso mismo fue necesario que el Hijo de Dios muriera, para anular el poder del pecado en la carne. Ahora el creyente, bien tratado por el Señor, porque lo ha permitido su fe, no va a tener eso. Ya no sabe cómo era que lo hacía antes. Ahora lo que quiere es caminar con el Señor. O todavía no entra al proceso de regeneración. Cuando se regenera el alma, es que se va curando. La apariencia religiosa es, hermano, lo que comúnmente llamamos legalismo, donde se argumentan cosas como esa: santidad, pero muy lejos está de ser una realidad. Ni siquiera se sonríen las personas que están metidas en ese engaño. Lo único, repetimos, hermano, que puede dar con el problema es venir en fe a Jesús y reconocer que Él murió venciendo la carne, y nos invita a que nos identifiquemos con Él, para que se haga real también que ya no va más el pecado con nosotros. Es una victoria increíble, la que el mundo no sabe que existe, pero el creyente debe estar bien enseñado a de que no hay necesidad de estar aparentando. Hay gente que para aparentar su pecado se pone a hacer vigilias, se pone a hacer ayunos. Y yo no estoy en contra de las vigilias ni en contra de los ayunos. Nosotros vigilamos y ayunamos porque sabemos que Dios nos está esperando para atendernos, no para que nos atienda, ni para disimular
que la carne nos está metiendo zancadilla, porque sabemos que en fe ya le ganamos a la carne. Vamos a ser gente verdaderamente temerosa de Dios, donde no habrán sorpresas, no habrán cajas de Pandora, que cuando se abren salen cucarachas y ratones y culebras y un montón de alimañas, porque solo era una apariencia. ¿Se recuerda usted de los fariseos? Qué bonitos eran, cómo caminaban de bonito, hermano. Iban a la plaza y se fantoneaban y parecían santos del Señor, y eran unos sinvergüenzas que le robaban las cosas a las viudas, y por pura apariencia hacían largas oraciones. Hipócritas. El legalismo es una hipocresía, es un autoengaño que no debe ser consentido por ningún cristiano. Suficiente fue la muerte de nuestro Rey Señor para que nosotros lo invitemos a Él y nos identifiquemos con Él. Vea este punto que pongo para explicarle. Mire cómo, hermano, por transmisión genética nosotros nos convertimos en pecadores. Nuestros padres nos heredaron esa inclinación, esa naturaleza. Por ser descendientes de nuestros padres y estos de Adán, pertenecemos a una raza de pecadores y nadie puede negarlo. Así nacimos. El gran salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. No hay para dónde, mi hermano. Reconocemos que nacimos con una naturaleza corrupta. Y ahora, para que nos afecte de mejor manera incluso que lo que se transmite, hermano, genéticamente en Cristo por medio de la fe, necesitamos identificarnos con Él. Por eso se debe aceptar el mensaje donde Cristo abre sus brazos para recibir a todo aquel que le cree. La fe en su nombre, la fe en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, trae perdón de pecados y reconciliación con Dios. Bendito sea su nombre. Pero es el primer paso. Luego tienes que identificarte con su muerte, bajando a las aguas del bautismo para la dedicatoria a la Trinidad de nuestro Dios. Luego vas a sentir una novedad de vida, para ya no caminar como antes, sino como una nueva criatura como eres. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas están siendo hechas nuevas. Una nueva relación con tu familia, una nueva relación conyugal, una nueva relación con tus amigos, con tus hermanos, con tu prójimo. Todo eso está implicado. No tenemos por qué regresar a hacer cosas que no nos trajeron ninguna bendición. Ahora démosle oportunidad a lo nuevo. Si antes teníamos que esbozar una sonrisa cuando teníamos una tragedia dentro, ya no más. Sé auténtico y no te engañes a ti mismo. Solo manifiesta fe en la obra salvífica de nuestro Señor, que muriendo en la cruz y diciendo: Padre, consumado es, anuló el poder del pecado en la carne de los que le creen. De los que le creen y le reciben por la fe, para entrar a la regeneración, donde ya no más va la maña y la maldad, sino que somos ahora libres de esa desgracia y gente santificada por la misericordia del Señor, para una novedad de vida, para caminar a la luz con la frente levantada y no escondiendo la vergüenza del pecado que todavía quiere ser satisfecho. De modo que, si habéis resucitado ya, buscad las cosas de arriba, ya no las de la tierra, sino las cosas de arriba. ¿Como cuáles? Que Jesús se apresura a venir a la tierra. Ponte el yelmo de la salvación para pensar bien.
entra la sanidad de tu mente, a la higienización de tu mente, donde los conceptos de atrás, de antes, son cambiados por lo nuevo. En lugar de estar pensando en no sé qué cosas, qué bueno es que sepas que Jesús se apresura a venir. Estamos al borde de su llegada y la gente todavía no se da por enterada. Hermanos, ese problema que hay en el mundo, en la naturaleza, ya es una alerta que se nos dice, que nos habla de que el Señor viene a cumplir sus palabras. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán ciertamente. Bendito sea el Señor. ¿Tomará usted en cuenta esto, hermano? Usted ya está circuncidado, hombre, y lo que va a engendrar son hijos de Dios, como debieron haber sido Caín y Abel, que lastimosamente no hubo una transmisión de la naturaleza de Dios, sino la de el Adán caído, como todos nosotros después.